tenido entonces respecto al diplomado en Educación Técnica Tecnológica Productiva en la modalidad virtual, la tercera versión. Les doy nuevamente la bienvenida a esta segunda parte del módulo cuarto sobre estrategias de implementación de la educación técnica tecnológica y productiva, con un tema importantísimo como es el de entender y comprender qué son las vocaciones y las potencialidades productivas. ¿De acuerdo, colegas? Para ello, vamos a, como de costumbre, ir a nuestro contenido. Muy rapidito, ¿no? ¿En qué consiste? Es básicamente toda la información que les he pasado en el plan de trabajo y también en el material para compartir. Espero que vean, sobre todo hay un videíto que he compartido muy bonito sobre colegas suyos que han hecho sobre qué son vocaciones. Véanlo, tiene 8 minutitos, ¿ya? Educación productiva, técnica tecnológica, que es donde nos habíamos quedado la anterior semana, vamos respecto a la economía comunitaria y el desarrollo comunitario. La segunda temática que vamos a abordar y tiene que alcanzarnos el tiempo son las vocaciones y potencialidades productivas. Como aproximación conceptual, es decir, el significado. Y como siempre, el enfoque pedagógico. Es decir, no vamos a hablar de lo que es políticamente las vocaciones, lo que es económicamente o lo que son planes de desarrollo, que está bien, sino eso en el sentido educativo, en el sentido pedagógico. Y finalmente, con una muy breve caracterización, tener en cuenta, ya les digo, ¿para qué? Para el trabajo y el desarrollo que ustedes hacen en las unidades educativas desde el ámbito educativo. Todo ya está escrito, ya está dicho. Muchas veces, y vamos a ver en la última sesión, sí, en la última sesión, un documento creo que va a ser el base nada más, porque así lo manda el contenido, ¿sí? Como ya está en la mayoría de los casos desarrollado, nuestro trabajo como educadoras y educadores, como maestros, maestras, como docentes, técnicos tecnológicos, es articular, así como engranajes, esos elementos con nuestro trabajo educativo, colectivo o individual. Colectivo con lo que es el PCP que se presenta todo al inicio de cada gestión. Individual en la planificación y desarrollo curricular desde el plan de aula hasta la evaluación final. Y ese es en realidad el verdadero sentido de la formación de nuevas generaciones desde el modelo educativo sociocomunitario que tiene como punta de lanza a ustedes como maestras y maestros. Debería ser ese el objetivo de algunos programas que hubo en el ente rector, como es el Ministerio de Educación, desde hace casi más de 10 años. ¿Sí? No solamente la comprensión, ahí está el documento que les he compartido, que me gusta mucho, el cuaderno número 10 de formación. Está tiene cosas muy interesantes, para rescatar y ampliar. Por eso les he vuelto a compartir ese documento. ¿Sí? Lo hicieron las y los compañeros de educación alternativa y especial para sus cursos de formación, ¿sí? A nivel de posgrado de hace unos años atrás. Son buenos documentos, pero como siempre hay un pero. No es lo último que se ha escrito y tienen que ser superados. Lo que no quiere decir que esté mal, no quiere decir que son malos, son muy buenos documentos. Esas características como elementos de análisis. Entonces entramos en materia, esto ya lo hemos visto, hemos hecho una recapitulación, ¿no? Comunidad como un conjunto de individuos que tienen en común diversos elementos como el territorio que habitan, las tareas, los valores, los roles, el idioma, la religión, y esto según los contextos, no solamente los contextos, según las teorías o los campos y disciplinas. Pero la comunidad también es una construcción social e histórica. Está determinada en tiempo y espacio y de acuerdo a las condiciones de vida de los individuos. Y estas condiciones de vida, habría que también decir que dependen de las condiciones del lugar en el que se desarrollan. ¿No es cierto? No es lo mismo el desarrollo de la comunidad, este conjunto de personas,
de la ciudad del Alto que de la ciudad de Tarija, de Villamontes o de Villazón. Porque siendo estrictos con lo que nos plantea la escuela del materialismo histórico y dialéctico, es decir, el marxismo, ¿sí? Esa es la forma en cómo estas personas se organizan y hacen su vida y producen su vida material, tiene que ver con las condiciones en las que se desarrollan, ¿no? Y de ahí que en algún momento ustedes han debido leer, escuchar o analizar en su proceso de formación como maestras y maestros. Piensas como vives y vives como piensas, porque es una relación dialéctica del entorno. Si yo vivo todo el tiempo abrigado porque vivo en condiciones gélidas, mi forma de reproducir mi vida es en ese sentido. Pienso como vivo, es decir, reproduzco mentalmente mis cosas desde esa posición gélida, o en el trópico, o en el oriente. A eso se refiere. Una tercera característica, la identidad, o sus características, mejor dicho, ¿no? La identidad, el objetivo común, el compromiso, la cultura, la dinámica, interacción, entre las más importantes que podemos señalar. Ahí está la bibliografía que les he pasado, hay muchas más. La definición de comunidad, por tanto, va a ser que es un ser común, es un ser juntos en sentido ontológico. Esa es la contribución de esta parte del mundo, que los decoloniales, si es que alguien ha leído toda la teoría de la decolonialidad que está muy de moda o ahora, o por lo menos hasta principios de este año se ha estado debatiendo por algunos círculos de estudios auspiciados sobre todo por la vicepresidencia, ¿sí? Es el aporte de comunidad hacia estos otros elementos. Es el ser común, el ser juntos, el estar unidos. ¿Para qué? Ahora sí vamos a lo que el occidentalismo nos dice, todas las concepciones occidentales y modernizantes nos dicen, el desarrollo del lugar. Y en el sentido pedagógico, nos decía que el modelo no habla de esto, no nos hace referencias. Directamente trata de entender esto como desarrollo, por eso es educación productiva. Pero necesariamente debemos descender o traspolar, si ustedes quieren, dependiendo de la forma como comprenden ustedes el concepto, de ver entonces, si todo esto es comunidad, ¿por qué productivo? Ah, porque hay que darle algo más. Tenemos que darle un poco más con nuestro trabajo, es decir, darle valor. Por eso habíamos acudido a la teoría del valor, así bien en síntesis, ¿no? Eso también es todo un curso, hasta doctorados en trabajo productivo existe. Hemos acudido a una referencia, que es la del marxismo. ¿Por qué? Porque esa es la que mejor explica nuestra realidad en sentido teológico. Por eso les he compartido lo del compañero del Perú, ya que es un sentido mucho más liberal el de entender la comunidad desde la teoría weberiana. ¿De acuerdo? Entonces eso nos lleva a analizar y nos va a llevar a plantear la educación productiva técnica tecnológica, lo que habíamos dejado pendiente la anterior semana, ¿sí? Y que eso es a su relación con educación y trabajo. Y esto es un poco recuperar lo que ya habíamos hecho en el primer módulo. La educación proporciona a las personas conocimiento, las habilidades y las competencias necesarias para ingresar al mundo laboral para mejorar sus condiciones de vida. Eso es lo básico. Y ahora sí, volvemos a recuperar lo que hemos estado leyendo la anterior semana. Competencias y habilidades necesarias para el mundo laboral. ¿Para qué? Para hacer fuerza de trabajo eh, de costos bajos, como lo plantea el capitalismo y, y las escuelas liberales de la educación, que en otro momento yo había explicado sobre la relación epistemológica de la educación técnica en Bolivia, o
es el andar juntos para el desarrollo común. Y ese desarrollo en el marco del vivir bien, que también han visto en el primer módulo, es mejorar las condiciones de vida de forma colectiva, no individual. El trabajo o la educación y su relación con el trabajo, ya sea académica o técnica, prepara, dice, a los individuos para desempeñar roles específicos en la vida laboral, permitiéndoles contribuir a la producción de bienes y servicios. Y esto es lo importante, queridos colegas. Permite contribuir a la producción de bienes y servicios, pero colectivamente. Esa es la noción que le falta al modelo. Porque formamos, de decir, por ejemplo, a ver, um, en el bachillerato técnico humanístico está la especialidad de gastronomía. Por supuesto que con el desarrollo de los contenidos, tanto teórico-prácticos, de gastronomía referida, por ejemplo, a la repostería o a la producción o desarrollo de algunos platillos típicos. Estamos preparando estudiantes o personas que puedan incorporarse con esas habilidades a desarrollar emprendimientos en uno de esos rubros. Pero de pronto, ese rubro no es el que contribuye a la comunidad en términos productivos. O de pronto se encuentran con que el mercado de venta de empanadas o de repostería en general está saturado. Ese es un criterio a tomar en cuenta cuando hablamos de educación productiva y la relación con el trabajo. Si la educación prepara a los estudiantes o a las personas para incorporarse al mundo laboral, esta incorporación tiene que ser productiva. Entonces la educación mejora la productividad laboral. ¿Por qué? Porque incorpora nuevos conocimientos científicos para el desarrollo de su vida productiva. Y acá dejamos de pensar de pronto en que solamente lo productivo es hacer algo material, producir hortalizas, producir herramientas, o mejor dicho, productos de carpintería, elaborar masitas o comida. Y nos ponemos a pensar en algo mucho más duro sin bajar la guardia del concepto. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en el caso del derecho, en el caso de la medicina, en el caso de la administración de empresas, que es lo más común que las y los jóvenes quieren estudiar. Si vamos a incorporar procesos, o mejor dicho, habilidades y competencias para ser más productivos, es decir, de darle más valor a lo que hacemos, entonces también tendrá que la educación pensar en cómo mejorar, darle mayor énfasis a los problemas del derecho, a los problemas de la ingeniería, y que no sea algo lineal. Entonces es pensar en grande, pero el modelo está pensado por eso así, en grande. Cuando, y me, y me pongo también yo en el mismo papel, las y los educadores, hablamos de educación productiva, técnica, tecnológica, y solamente lo reducimos a que el bachillerato técnico humanístico tiene que tener habilidades en ciertas áreas técnicas para luego incorporarse al mundo laboral, ya sea a través de un emprendimiento o consiguiendo mejores empleos porque tenemos mayores capacidades, es una vertiente, solamente una, y tal vez reducirla a lo que el mercado busca. Es base, sí, de la educación técnica, pero no el elemento final o último del modelo educativo sociocomunitario productivo. Y de pronto, 10 años después de implementación del modelo, tenemos estos elementos que nos permitan analizar y ver en su verdadera dimensión si es que es efectivo o no. ¿Y qué más se tiene que hacer? Y ahí, diferenciar que la educación técnica
no es solamente reducirnos a lo que les decía, a que seamos, y perdón, lo voy a vulgarizar un poco esto. Seamos mejores carpinteros, mejores reposteros, mejores cocineros, mejores administradores. No, sino que a través del uso de la ciencia y la tecnología mejoremos para para producir mejores elementos de carpintería referidos a mejorar las condiciones de la vida de las y de los que realizan esa actividad, pero que contribuya a, ¿quién? A toda la comunidad, ¿sí? Ah, esa es la educación técnica y profesionaliza en esas habilidades que son relevantes a la producción en diversos sectores, la industria, la manufactura, la construcción, en todo el ámbito. No solamente reducirnos a lo que puede ser, que es importante, y es otro debate, es otra discusión. Entonces, para eso, hagamos como en el apartheid o en la época del liberalismo colonial o el republicanismo, ¿no? Donde solamente se formaban, por así decir, en especialidades útiles, entre comillas, o no, superiores, como dicen los textos, a personas que tenían cierto nivel de ingresos y cierto nivel de formación para el derecho, por ejemplo. Y el resto debería aprender a cocinar, a lavar o a producir. Eran las primeras escuelas técnicas entre 1826 a 1860 en Bolivia. Y con la llegada del liberalismo entre 1880 a 1910 más o menos, la, las normativas educativas, hay un compendio grande que el Ministerio de Educación hace años publicó, de 2 tomos, creo, de casi 4000 páginas, de todo un compendio normativo sobre educación, y en uno de esos decretos de, 1890 dice que la educación debería preparar gente para la agricultura, para la minería y para la naciente industria. Siempre va a estar vinculado el trabajo con la educación y la educación con el trabajo. Y, y estos elementos que hacen que sea productivo para una forma de desarrollo, de pensar el desarrollo u otra forma de pensar el mismo desarrollo. El Estado liberal, neoliberal, republicano, o el Estado neoliberal capitalista, o el Estado social comunitario productivo, son formas o formas de concebir el desarrollo a partir de el significado de educación productiva. Y como podrán ver, colegas, entonces, el papel del educador es tan importante y la importancia de este diplomado o de otros cursos postformativos sobre estos elementos. Y la educación productiva, a partir de entender lo que es comunidad en relación a educación, trabajo, educación y producción, nos lleva al otro elemento, trabajo, producción. Y recuperamos nuevamente el concepto marxista de plus trabajo o plus producto, donde el trabajo es esencial para la producción de bienes y servicios. Las personas contribuyen con su tiempo, habilidades, esfuerzos para crear y entregar productos que satisfagan las necesidades y deseos de la sociedad, de la comunidad. Y allí debemos cambiarle de ya no de sociedad, sino de la comunidad. La calidad y cantidad de trabajo que se realiza tiene un impacto directo en la producción, la eficiencia, efectividad del trabajo. Si bien son términos completamente liberales o completamente marqueteros, no dejan de tener relación, no dejan de tener relación con lo que es la comunidad. Articulamos la educación para generar habilidades y competencias que al mismo tiempo eso mejore o intensifique la producción en sectores como la industria y la manufactura. Y eso tiene que ver con generar impacto a nivel colectivo, lo que finalmente nos lleva a la noción que ya estábamos hablando de desarrollo, y en este caso desarrollo económico. La noción de educación productiva
técnica tecnológica o simplemente educación productiva, siempre va a estar ligado a lo que es el desarrollo y en este caso económico. ¿Por qué? Las personas trabajamos ¿para qué? Para ganar plata. O alguien trabaja por deporte. Bueno, algunos sí lo hacemos. No nos quedamos horas extras. ¿Sí? Entonces, la noción, la idea de educación productiva es para que generar ingresos a través de la venta de productos, de un salario mejor remunerado, porque tengo mayores competencias y mejores condiciones y capacidades para resolver algún problema de la industria, de la manufactura, de la agricultura, etcétera, me va a permitir mejorar mis condiciones de vida y eso es economía. Y ahí dice, ¿no? Personas educadas acceden a condiciones laborales de calidad y contribuyen a la innovación y productividad. No sé si en regular hay eso, pero en formación superior sí, por ejemplo. Lo que llamamos las competencias blandas, que también las conocen, seguramente ya han hecho varios cursos eh, del enfoque por educación, educación por el enfoque por competencias, ¿sí? Las blandas de cómo tratar al cliente, el respeto, la educación, la puntualidad, mejoran, pues definitivamente eso mejora la calidad de vida, no solamente como empleado, sino también como emprendedor. El que tú tengas tu emprendimiento de una sastrería o de, sí, de un taller de corte y confección, con mejores conocimientos sobre los cortes y sobre todo con la relación de tu cliente, de la persona a la que le estás haciendo un traje, por ejemplo, en la puntualidad y el trato, te va a dar mejores condiciones. A diferencia de lo que decíamos la otra vez, ¿no? El trabajo empírico. Mi papá sí usaste, yo aprendido y listo, y bueno, me farró el fin de semana y no entrego no entrego mis trajes el día lunes. A eso se refiere. Entonces, en consecuencia, recupero lo que hemos hecho hace meses atrás, es, en el caso de Bolivia, es la articulación de esos procesos educativos que acabo de hablar con los productivos. Es decir, cómo tengo que ser mejor, no mejor, sino cómo incorporo habilidades blandas, competencias blandas como el trato, la puntualidad, en la actividad económica que realizo. ¿Y dónde la voy a aprender? A través de los procesos educativos, donde el método aprender haciendo, que es lo importante en la educación técnica, productiva y sobre todo aplicando en las competencias, significa que los procesos de formación se realizan paralelamente con el proceso productivo, con insumos, procesos y productos reales. Lo que ya ustedes conocen en los laboratorios y talleres de las unidades educativas referidas a las y los BTHs, ¿no? Y en la economía plural, y aquí recuperamos, vamos a recuperar, para cerrar esta partecita, vamos a recuperar lo que es la economía plural y comunidad. Para ello acudimos a este concepto que dice, que está en el artículo 307 de la Constitución Política de Estado. La organización económica comunitaria es definida por la Constitución como el conjunto de los sistemas de producción y reproducción de la vida social bajo los principios propios de los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas. En Sayid Netos Agustín nos has dado dos o tres horas con la anterior más perorata sobre la comunidad para decirnos algo que ya estaba inscrito en la Constitución Política del Estado, ¿no? Conjunto de personas que se van que están relacionadas en función a una cultura, una identidad, etcétera, y un objetivo común, ¿cierto? Y la Constitución la resume en sistemas de producción. Sistemas de producción de los pueblos y naciones indígenas originarios. ¿Y cuáles son esos sistemas de producción? No sé, el intercambio horizontal y vertical, como es la reciprocidad, eh, la, la forma que tienen los regantes en el Valle Alto de Cochabamba,
la forma de distribución del agua para regar los cultivos de manera colectiva, que se llama comunitaria en el altiplano de La Paz, o en de La Paz, Oruro, Potosí, o en intervalles, ¿sí? El uso colectivo de los recursos hídricos y de producción. Si es el uso de recursos hídricos, por ejemplo, se me viene a la cabeza en este momento como ejemplo, va a permitir mejorar la producción de hortalizas, de papas, qué sé yo. Y eso es colectivo. ¿Por qué? Porque la comunidad se organiza en función de cuándo vienen las lluvias, cuándo eh, esta extensión de tierra va a ser sembrada, cuándo va a descansar, cuándo es como familia lo que a mí me pertenece y lo que me pertenece en conjunto. ¿En qué momento voy a utilizar el sistema de lomas en las llanuras venianas para, para mejorar mi producción del ganado y que la inundación no me encuentre? Por ejemplo, esa es la organización en respecto de la economía plural con la comunidad y tiene que ver con esta imagen que la estoy recuperando, ¿sí? El conjunto de sistemas de producción de la vida social bajo el criterio estatal, puede ser cooperativa, puede ser privada o finalmente lo que estamos viendo, comunitaria. Educación. ¿Alguien está con el micrófono abierto? Por favor, le rogaría que lo cierre. Gracias. Nuevamente, comunidad, su relación con la educación, cómo entender la comunidad, cómo contribuye a que los elementos y características que hacen a esa comunidad la educación produzca y se produzca la vida de las personas que viven en ese conglomerado de individuos, pero bajo condiciones que un Estado lo manda, porque no es lo mismo economía plural, no es lo mismo la economía y la comunidad en tiempos neoliberales, liberales, republicanos, en tiempos socialistas, y bueno, si algún momento alguien llega al comunismo, tal vez nos dirá, porque dicho sea de paso, ninguna sociedad, ningún Estado ha llegado al comunismo. A lo más que se ha llegado es a construir un sistema socialista. El que se le haya etiquetado de comunista es otro debate, pero en términos reales y teóricos, como estamos viendo, y reales, sobre todo, no hay. No hubo. Pero lo que yo quiero decirles es cómo está diseñado esto o cómo debemos entender de acuerdo al contexto. Y en este contexto, la economía plural y la comunidad se articula al desarrollo productivo del país en términos económicos de esta forma. Complementación del interés individual con el interés colectivo, que es el vivir bien. Volvemos al primer módulo. Recupero esto porque debería ser el objetivo y les pongo como una provocación, no una provocación, sino como un adelanto de lo que hace nuestra última sesión. Si el modelo económico, social, comunitario, productivo plantea esto y esto, nosotros como educadores, ¿qué papel jugamos en todo? Está bonito, comprendemos, lo hemos visto en el primer módulo, lo hemos analizado, ha habido muy buenos trabajos al respecto, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos articulamos a eso, a esta propuesta, a esta forma de pensar y hacer Estado y economía? Y entonces, volvemos a recuperar esto, nos dirá que en el Estado plurinacional, el primer elemento del trabajo productivo en el Estado social comunitario, que es parte del modelo económico, lo estoy recuperando, es el respeto a los recursos naturales. Ah, ¿por qué tiene relación? Porque es donde me desenvuelvo, ya sea, no importa si es la ciudad donde está contaminada o la comunidad agraria donde todavía el agua es
limpia, transparente y bebible, sin ningún proceso químico de potabilización. Y es aprovechar esos recursos para el desarrollo. Y decíamos de manera sostenible y responsable hace un par de meses atrás. El segundo elemento es que me vuelvo productivo en la medida que la riqueza que genera los elementos que hacen a mi comunidad, lo, me, el Estado se apropia para redistribuirlos de mejor manera, que es el tercer punto, a través de una participación horizontal, no vertical, buscando el bienestar colectivo. Eso va a maximizar nuestras condiciones de vida, va a reducir la desigualdad. Eso es trabajo productivo en este momento, colegas. He vuelto a recuperar esto porque no solamente es pensar en el modelo social, en el modelo económico social comunitario, sino cómo estos elementos hacen ahora que comprendemos mejor la comunidad. Y que la comunidad no solamente ahora se reduce al barrio, a la unidad educativa, al municipio, al departamento, sino a la política general de la comunidad de Estado, de la comunidad Bolivia, denominado Estado plurinacional bajo la concepción de comunidad productiva en beneficio colectivo. ¿Me entienden, colegas? No sé si han logrado captar. Y esto es lo que definitivamente cierra el círculo, si va el término, o el paraguas general de lo que podemos y tenemos que comprender comunidad y su relación con lo productivo y el trabajo productivo. Que no, que no solamente se reduce a la parte teórica, sino que forma parte de la comprensión del engranaje total de las políticas estatales sobre la concepción de Estado que está bajo el, eh, el principio del vivir bien, del cual el cual se desplaza hacia un tipo de economía. Ese tipo de economía va a generar desarrollo o genera desarrollo bajo ciertas características. Y ese desarrollo tiene que ver necesariamente con las formas en cómo la sociedad reproduce, produce y reproduce ese su desarrollo. Y la forma como produce y reproduce ese desarrollo es tarea también de la educación, porque va a formar a estas personas. Ahora sí, se puede entender que la escuelita, la unidad educativa o el instituto no necesariamente tiene que ser una granja, no necesariamente tiene que ser una fábrica, una pequeña factoría, ¿sí? Sino esa pequeña fábrica, esa pequeña huerto que se está haciendo, tiene que servir para proyectarse al conjunto. Y en otros estudios, sobre todo del Ministerio de Planificación del Desarrollo, hay algunos elementos que no están del todo avanzados, pero indicios de que por aquí va la educación y el desarrollo económico va por acá. Se desencuentran. Una hipótesis de trabajo que la vengo desarrollando hace tiempo, profundizando más que desarrollando, meditando, es que ahí en ese pequeño ejemplo, la comunidad X produce, o su potencialidad la vamos a ver ahorita, es producción de papa, me estoy inventando, ¿sí? Pero la unidad educativa ha decidido en su BTH poner gastronomía. Y por eso importamos, no importa legal o de contrabando, papa de Perú. Si el modelo está para eso, entonces, ¿dónde está el desencuentro, queridos colegas? Bueno, Agus, nosotros no somos, pues, planificadores, no somos economistas. Sí, somos maestras y maestros.
que la verdad, y ustedes mejor que yo saben que eso es mucho más importante que un economista o un abogado, porque ninguno de esos dos pueden serlo sin que se hayan formado con una persona como ustedes, maestras y maestros. Y ese es el otro debate en Bolivia, ¿no? El modelo educativo, sociocomunitario, productivo ha avanzado tanto y de pronto tenemos a muchos personeros de gobierno descalificando el trabajo del maestro y la maestra cuando quiere mayor salario y mejores condiciones de trabajo. Y la verdad, es una demanda, ¿sí? Es una demanda. Y son aquellas personas que se han formado en unidades educativas. En muchos casos, yo conozco muchos ahora, unidades educativas rurales y fiscales, a diferencia de los 30 años que todos salían de colegios particulares o del extranjero y gobernaban nuestro país. Y preocupa que no haya esa desconexión desde acá mismo, ¿no? El maestro que forma es economista que luego te va a decir que es imposible pagarte más salario. ¿Cuándo lo habremos formado? Imagino que es de otros periodos y otro momento histórico del país. En definitiva, la economía comunitaria se va a caracterizar por su diversidad e interculturalidad, siguiendo lo que dice la Constitución Política del Estado, la concepción del vivir bien, donde el sujeto, o sea, es decir, el factor principal, ya sea objetivo o subjetivo, es una economía de trabajo colectivo. El sujeto no como dice el liberalismo, la individualización. Aquí se recupera lo que tanto Silvia de Alarcón estaba pidiendo hace 10 años atrás y en el documento último del Ministerio de Educación dice es una economía de trabajo colectivo. Y el trabajo colectivo no solamente es, por ejemplo, que todos vayamos a la siembra, ayudemos a sembrar y luego a cosechar, ¿sí? O que colectivamente limpiemos las calles, el barrio, reciclemos la basura que la unidad educativa genera, sino que eso contribuya al desarrollo local. En función de la colectividad, ¿para qué recojo la basura? ¿Para qué reciclamos la basura? Bueno, no sé si ahora, pero hace tiempo estaba de moda ese, en los PSPs. Para enseñarles cultura verde como hace, como plantea el capitalismo humano, que es mentira, y que si las y los niños tienen mejor cultura de reciclaje va a mejorar nuestra condición de vida. O además de ello, es para el respeto y equilibrio de la madre naturaleza, que es parte única, por si acaso, de esta parte del mundo, valga la reiteración, como respeto a los seres humanos, integrando formas de propiedad comunitaria con la identidad compartida. Ahora sí tiene un poco sentido, ¿se dan cuenta? Pero además, la economía comunitaria promueve la integración de las diferentes formas de organización económica para lograr el desarrollo social y económico de la educación. Eh, promueve la integración de las diferentes formas de organización económica para lograr el desarrollo social y económico. La educación de personas jóvenes y adultas debe constituirse en un elemento principal para fortalecer la economía comunitaria. Aún recuperando lo que dice uno de los últimos documentos del Ministerio de Educación, que es del 2017, porque ahora ya no con lo que se cesó el Profocom el año pasado, creo, anterior pasado, no se ha estado produciendo más, simplemente se ha estado, ¿cómo se llama? Reeditando algunos elementos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Aún así, hay todavía ambigüedades. La economía comunitaria promueve la integración de las diferentes formas de organización económica. Ya, eso lo dice el modelo económico, que lo hemos estudiado y lo hemos analizado. Para lograr desarrollo social y económico. Ya. ¿Y qué papel juega la educación?
La educación de personas jóvenes y adultas debe constituir un elemento principal. ¿Para qué? Para dar respuesta a esto. ¿Qué está faltando entonces? Aquí está la desconexión, queridos colegas, desarmando palabra por palabra, frase por frase. Vuelvo a reiterar, si la comunidad es experta en ganado, ¿por qué la unidad educativa tiene corte y confección? No estoy diciendo que en todos los casos es así. Entonces, esos jóvenes, esas señoritas, van a terminar migrando a donde van a poder desarrollar plenamente aquello que se les ha enseñado con mecánica automotriz, por ejemplo, que es parte de ah, del bachillerato técnico humanístico en algunos lugares. Entonces, el desarrollo comunitario debería definirse o debe definirse como el trabajo colectivo para la agregación de valor económico que proviene de pequeños productores, sean estos la familia, pequeñas u otros actores. Desarrollo comunitario debe ser como el trabajo colectivo para agregación de valor económico que proviene de pequeños productores. ¿En función de qué? Esta es nuestra tarea. Desde el punto de vista de la educación, donde nosotros contribuimos en identificar, diagnosticar y plantear soluciones a los problemas que conduce a la comunidad para organizarse, como está en uno de los autores, ¿no? Identificar sus necesidades, formular planes, ejecutar actividades que conduzcan a vivir bien. Y eso, colegas, es comprender ahora qué es lo importante en la comunidad. A eso se llama potencialidades y vocaciones productivas, que no es otra cosa que las características y capacidades, valga la reiteración ahí, inherentes a una región o territorio para desarrollar actividades productivas. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene mejor? ¿Y cómo se lo puede, cómo eso puede servir para mi desarrollo? ¿Qué es lo que hace? Lo que tengo mejor es la vocación y la potencialidad es convertirlo eso en algo mejor para mí vivir bien, para mejorar mis condiciones de vida. Y la imagen nos muestra eso, en todo sentido. Mis vocaciones, ¿sí? Agrícolas, industriales o extractivas. Y si tengo gas, se vuelve en potencialidad si eso sirve para el desarrollo regional, en este caso del país, para la industrialización de algunos productos, no solamente porque produzco harto arroz, sino lo industrializo. Aún sigue siendo un componente fuertemente económico, pero en el ámbito de la formación técnica productiva, una vocación es la combinación de capacidades posibles para la producción y el logro de un cierto grado de beneficio económico y social. Esta inclinación, esta inclinación natural a una actividad de la producción es considerada potencialmente productiva. ¿Ya? Y la potencialidad es la capacidad de dinamizar las facultades humanas, es decir, poner en acción eh, nuestras, nuestra, nuestra unidad, nuestra identidad, para que eh, esa capacidad vocativa pueda, pueda desarrollar la economía del lugar. Es esa área donde se puede efectuar con mayor probabilidad de éxito, rentabilidad, diferentes actividades productivas. Vuelvo a decirles, y ahorita vamos a ver la imagen, y no está gratis que esté en blanco esta partecita.
Es un ejemplo que me sirve muchísimo para explicarles esto. ¿Qué estamos viendo? Una vocación productiva. Esa vocación productiva, como la producción de uva en cierta región, que ustedes ya saben que es Tarija, sirva para potenciar una actividad económica y luego desarrollarla de manera regional. No solamente producir vino artesanal, sino industrializar el sin granes y vinos. Es un clásico ejemplo de vocación y potencialidad productiva. La región es apta para la producción de uva. Y la producción de uva no solamente para el consumo como fruta, no para generar algo que tiene mucho valor. Trabajo productivo nuevamente, vino. Pero no solamente es hacer vino, sino industrializarlo en cantidades grandes. Es decir, la uva no solamente para hacer unos cuantos vinos, sino producir más uva con mejores condiciones, con mejores capacidades, con mejores técnicas que solamente la educación da para producir mejores productos, industrializándolos, industrializando la uva para producir otro producto con mayor valor agregado, como les gusta a algunas personas. Ese es el trabajo productivo. Entonces, muy didáctica la, la imagen, ¿verdad? Y ello deviene en nuestro siempre enfoque pedagógico. Y según el modelo educativo sociocomunitario productivo, el enfoque pedagógico de las vocaciones y potencialidades productivos enfatiza la educación práctica y técnica, promoviendo una experiencia de aprendizaje holística. Y cuando hablamos de holístico, ¿no? Que algo ya más o menos ya se ha dejado de lado, que es base fundamental del modelo, es de que todas y todos intervenimos ahí de acuerdo a las condiciones y características de cada lugar. Cuyo objetivo es integrar actividades productivas, ¿ve? La producción de la uva con el proceso educativo. Y acá la respuesta es bien sencilla. Si esa es la vocación y potencialidad productiva del municipio de Uriondo, ese es, el municipio de Uriondo en Tarija, entonces las unidades educativas tienen que desarrollar procesos formativos en función de esa vocación. Por consiguiente, no es gratis que haya dos institutos tecnológicos especializados en enología y viticultura, lo cual fomenta, fortalece las capacidades de la misma región en cuanto se refiere a la producción de uva y su industrialización, que no es otra cosa que recuperar los principios de Guarizata, que abogó en su momento por un modelo de enseñanza bilingüe orientado técnicamente y productivo. Entonces, implementar educación productiva implica acciones específicas dentro de la educación alineadas a los principios de un modelo educativo, como es el modelo educativo social comunitario o sociocomunitario productivo, mejor dicho, en referencia o como respuesta a esas vocaciones. Y la importancia de desarrollar las vocaciones en los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, y complementar a través de un enfoque de habilidades prácticas y conocimientos específicos que sean relevantes para la industria, el comercio y otros artículos a sectores productivos, y aquí sí falta enfatizar, y perdón, se me olvidó, del lugar o del país. Ahí está nuestro enfoque. Esta es nuestra tarea, queridos colegas. ¿Está en la norma? Sí. ¿Están en los planes educativos? Sí. ¿Está en la nueva currícula? ¿O por lo menos en la actualizada? También. Como decía la anterior vez, ¿de qué sirve saber inglés, por ejemplo, si no va a contribuir a mi región? No, pero ahí está.
Y falta ese balance. Sí, voy a llevar inglés, pero no es lo importante, sino lo complementario. En otro lugar será, sí, es importante, por ejemplo, en fronteras, en los sofras, en las zonas francas. Entonces, ahí sí puede ser efectivamente porque es la forma de intercambio, de la forma de comunicación para el intercambio comercial, por así decirlo, más genérico, no universal, porque ya no es. Entonces, solamente estoy tomando un ejemplo, pero no lo va a hacer en las regiones venianas de ganadería, porque todos hablan ahí castellano fluido. En las ciudades, sí. En las metrópolis, sí. Solamente para integrarme mejor a los procesos productivos, citadinos sobre todo de servicios y comercios, cierto. Y alguien me decía, es que las máquinas llegan en inglés. Ya, pero eso no va, eso no determina el proceso productivo ni el trabajo productivo. Pues la máquina llegará a su manual en inglés, pero el funcionamiento yo lo hago en castellano porque tengo que apretar botones, etcétera. ¿Ve? Y su mantenimiento también lo voy a aprender a través de los mecanismos y las técnicas adecuadas desde el punto de vista de la disciplina misma, como es la informática, por ejemplo. Por eso es que les decía, y algo que lo he estado pensando en los últimos tiempos, cómo el horizonte de desarrollo va por un lado y la educación productiva va por otro lado. Por lo general, no en todos los casos, ¿ya? Y ya un poco para abrir después el espacio a las preguntas, respuestas, y sobre todo me interesa más que trabajemos las actividades, las características de las vocaciones y potencialidades productivas. Vamos a tratar de ampliar esto. Lo que les estaba diciendo con la producción de papa, que está tan venido a menos, y esta es una fotito del Valle Alto en Cochabamba, donde se produce una de las mejores papas que hoy en día ya no, porque las personas han migrado por la sequía y porque nosotros como educadores, es decir, no solamente es responsabilidad nuestra, ¿no? Pero el ámbito de la educación en el que nos movemos parece que no está cumpliendo su tarea con el modelo. La principal característica de una vocación y potencial productiva territorial se enfoca en las condiciones específicas de una región para su desarrollo que puedan ser naturales, de tipo climáticas, hidrográficas, de fertilidad del suelo para la producción de cítricos, por ejemplo, donde la comunidad tiene como actividad principal el cultivo de esos, desarrollando mecanismos para fortalecer dicha potencialidad productiva en beneficio de la población. Recupero, recupero esta parte. Desarrollando mecanismos para fortalecer dicha potencialidad. Una es la, um, no, una es la educación, otra puede ser eh, el crédito desde el ámbito financiero, etcétera. ¿Sí? Y a nosotros nos corresponde que formar personas que tengan capacidades y habilidades productivas para fortalecer esa vocación productiva y potenciándola para beneficio de la comunidad, que no es otra cosa que desarrollo. Y desarrollo no es otra cosa que mejorar condiciones de vida. Y mejorar condiciones de vida significa vivir bien, pero eso viene de un paraguas grande que es el modelo económico, queridos colegas. ¿Ya? Entonces, cuando pongo yo el ejemplo, cuando tenemos aquí el ejemplo, producción de cítricos, aunque aquí están las papitas, ¿no? Producción de forraje, por ejemplo. ¿No? Y queremos producir otra cosa que no va a la región, matando nuestras capacidades. Pero al mismo tiempo, ¿sí? Nuestras autoridades nos están mandando a formar personas para otras actividades que no son las vocaciones del lugar.
No en todos los casos pasa, pero está pasando en muchos. Es no comprender, o no, mejor dicho, no ir en la línea de lo que el modelo dice, tanto económico como educativo, y lo que significa comprender a las vocaciones y potencialidades productivas. ¿Sí? Y por ahí vamos a desarrollar algunas características de las vocaciones productivas regionales. Por ejemplo, la de los recursos naturales. Las vocaciones a menudo se desarrollan en torno a los recursos naturales. ¿Sí? El debate de hace 25 años atrás, que se materializa hace 20 años atrás y que va a culminar en lo que es el modelo económico. ¿Me entienden a lo que me refiero? Por ejemplo, los hidrocarburos, recursos naturales, la minería, el agua que ahora va a tener un valor increíble en los próximos años. Por ejemplo, regiones con abundantes recursos forestales pueden desarrollar vocaciones relacionadas con la industria de la madera. Regiones que tienen mucho pastizal, como el Beni, desarrolla ¿qué? La industria de la ganadería, ¿no? Por si acaso, y vamos a ver en el mapa la última clase, la carne cruceña se cría en el norte de La Paz, se engorda en el Beni y se faenea en Santa Cruz. Es una actividad súper recontra interesante conocer. El norte de La Paz tiene los campos interesantes para criar desde becerros, creo que se llama así, técnicamente hablando, ¿ya? Una vez que ya están más o menos grandecitos, los trasladan al Beni, grandes cantidades. En el Beni se hace el engorde por las características de la región. Y como Santa Cruz está completamente deforestado y todo ahora es urbanización privada, ¿sí? Ahí se faenea y se ve, ¿sí? Sin embargo, las granjas o estancias, como les llaman, están en Santa Cruz, pero su actividad básica e inicial está en La Paz, luego en el Beni y los ingresos se quedan en Santa Cruz. Una forma diferente de ver lo que es la comunidad en términos económicos. Se entiende entonces que una de las características de las vocaciones son los recursos naturales. Acá le puse madera para no entrar en el viejo cliché, pero bien comprensible, por ejemplo, como los hidrocarburos en el sur del país y también en Santa Cruz con la explotación de hidrocarburos. Una segunda característica con la cultura local. Ahora, nuevamente, hemos hablado de las características de lo que es comunidad. Ahora, cultura local. ¿A qué quiero referirme con esto? Podría haberle puesto otro término, pero me, me quedo con este. Es decir, ¿cómo pensamos, cómo eh, creemos que se debe hacer economía en un lugar? ¿Ya? Eh, y eso tiene que ver con producir y reproducir mis condiciones a partir de lo que en el lugar se hace, es decir, de su vocación. Y esto influye mucho. Por ejemplo, en áreas con rica tradición agrícola pueden tener vocaciones arraigadas en la cultura. Por ejemplo, en el Beni es así, con la ganadería. En el norte de Potosí, ¿cuál es, a partir de su vocación, a qué dedicarse más? La forma de producir la coca en los yungas de La Paz. 3 veces al año por, ¿cómo se llaman esto? En los huachos. Por si acaso los huachos son, si alguien conoce los yungas, sabe, y ha ido por Chulumani, la coca se produce en una especie de escalones hechos, se llaman huachos. Y la mejor forma de producir la coca es de esa forma, que es diferente a lo de los sectores colonizados de cultivo extensivo, donde crece como hierba, pero que no es la mejor.
Y aquí no voy a entrar en el debate para qué sirve. Sin embargo, es la forma como se la hace. La forma como Santa Cruz produce bienes y servicios y produce una industria manufacturera, porque su vocación como ciudad es esa. En términos agrícolas es diferente. ¿Me dejo entender? Eso va a influir. Otra vez, eso nos lleva a entender que si nosotros producimos la papa por riego comunitario, es decir, las canalizaciones de los recursos hídricos por turnos, etcétera, ¿no? Debo mejorar entonces esa forma de producir. Pero si mis estudiantes quieren irse a la ciudad estudiando mecánica automotriz, sistemas informáticos, deja de ser influente. ¿Sí? Por eso van a llegar verduras de Perú, de Chile. Y nuevamente en nuestras ciudades tenemos altos niveles de desocupación, aunque el gobierno en la última semana dijo que son los niveles de desocupación más bajos de la historia. Y sí, no sé, tengo, tengo muchas dudas porque conozco el altiplano en muchos lugares y se han vaciado en los últimos 6 años. En fin, es otro debate. Otra característica de una vocación es la historia económica. Es decir, ¿qué es siempre lo que hacemos? ¿No? Es decir, lo que nos ha dado éxito, a ver, a Potosí Oruro, ¿qué es lo que más éxito le ha dado en su desarrollo económico? La minería. Y va a seguir fortaleciendo esa vocación a través de los distintos mecanismos educativos, comerciales, financieros, a esa misma vocación. En Tarija, ¿cuál es su éxito? En este momento, la viticultura y también un poco la ganadería por el Chaco. Y va a seguir incentivando esa vocación. El Chapare, ahí vayamos por algo más conocido, más fácil de entender. Coca, va a seguir incentivando, aunque hay que ser honestos. Si uno va por el trópico hay una variedad extensa de productividad de otras cosas. Por ejemplo, el pescado, wow, es increíble. Ojalá en poco tiempo el Chapare, además de exportar coca, exporte pescado, el tambaqui. ¿Sí? Tiene muy buen precio, es fácil de producir y de producir en términos de productividad, es decir, desde la crianza, ¿sí? Y el turismo. Pero históricamente el Chapare, el trópico sobre todo, ¿qué produce? Coca. Entonces va a dedicar a eso, ¿no? Aunque no existe ningún instituto, ninguna unidad educativa que esté hablando de industrialización de la coca. ¿Sí? Otro elemento para el análisis. La infraestructura, principalmente carreteras y aeropuertos. Si no sé, yo he puesto esas dos cosas. Una región que tenga conectividad, que esté articulada por vías mineras, siempre va a tener éxito. Un ejemplo, ustedes se acuerdan hace 20, 15 años, los que somos más o menos viejitos, unos no tantos, los problemas del norte de Potosí entre Cacachacas, Laimes, Cumaris, se peleaban por tierras y se mataban. ¿Cuándo dejó de pasar eso? Cuando el Estado les puso 3 caminos para sacar su producción y al cuerno y perdón que use así esa frase, y dejaron de lado sus problemas de limítrofes porque tenían por dónde sacar su producción. Además, con créditos y otras políticas, etcétera, hubo mucha intervención educativa en esos momentos en ese lugar. Eso potenció, fortaleció sus vocaciones y potencializó su desarrollo. Y vamos a discutir si han roto los límites de extrema pobreza que se tenían hasta hace 15 años atrás. No lo sé, pero es un elemento que ha servido. Buenos caminos. Ah,
buenos lugares para almacenar, es importantísimo. Aeropuertos, vías férreas. A principios del siglo XX, el ferrocarril era la mejor forma de desarrollo regional que potencializaba las vocaciones productivas, como la explotación de minerales. El ferrocarril eh, Arica-La Paz es importantísimo para el desarrollo minero de Oruro, principalmente. A principios del siglo XX, la vía férrea entre Potosí y Chuquisaca para exportar por otro lado los minerales. Puertos, si tuviéramos acceso marítimo. Aeropuertos. En el norte de La Paz, al igual que en Santa Cruz, se está intentando habilitar aeropuertos pequeños, que ayudan mucho. Uno de ellos, el que yo conozco, los que yo conozco son los de Apolo e Ixiamas, que ahora están cerrados porque el costo es elevado. Pero en su momento, un pasaje Ixiamas-La Paz en bus cuesta más o menos 200 bolivianos y trae todos tus productos. 2 días casi era y ahora son casi 24 horas de Ixiamas, un poquito más, casi 30 horas. Uh, el pasaje aéreo de Ixiamas a La Paz costaba 600 bolivianos, pero llegabas en 1 hora. Y las colonias menonitas del norte de La Paz empezaron a trasladar su producción, en lugar de sacarla al Beni, hacia La Paz en horas, dinamizando a la región. Y algunos ya ganaderos, en lugar de sacar su producción por el Beni hacia Santa Cruz, sacaban hacia la ciudad del Alto. Lamentablemente, el aeropuerto ha dejado de funcionar, pero eso valida la idea de la infraestructura. Mejoró. El gobierno ha anunciado la nueva carretera hacia el Pando por Ixiamas. Va a dinamizar no solamente el norte de La Paz, sino dinamizaría lo que es el sur del departamento de Pando, alejadísimo. Esa, esa es otra forma, o no, es otro elemento para comprender las características de las vocaciones. Y lo más importante, educación y formación. La disponibilidad de instituciones educativas y programas de formación en una región puede influir. Yo le he puesto puede porque no influye todavía. De verdad, colegas. En las vocaciones emergentes, la formación especializada fortalece y da lugar a vocaciones específicas. Lo de Tarija para mí me encanta, ¿no? Es un ejemplo. Institutos tecnológicos y unidades educativas, además que Tarija por la exportación del gas tenía mucha plata, hasta hace 2 o 3 años atrás, mucha plata. Entonces, han contribuido los municipios a fortalecer las unidades educativas, las gobernaciones, y como hay autonomía regional en el Chaco tarijeño, también los gobiernos regionales, con el dinero de las regalías por hidrocarburos y la coparticipación de estos ingresos, con la redistribución que se hizo a partir de la nacionalización, a potenciar institutos que son expertos en enología, viticultura, ¿sí? En turismo, etcétera, en toda la región tarijeña. Ahí sí funciona, creo yo, bien. Hay que hacer más estudios, hay que hacer más análisis, hay que sacar estadísticas de educación técnica tecnológica productiva con referencia a las vocaciones y potencialidades productivas de la región. Funciona en el Cátedra de Tecahuita, que está en pleno TIPNIS, a partir de convenios con la Iglesia Católica. Ese instituto funciona porque da la posibilidad en el lugar más alejado del TIPNIS, donde no llega carretera y hay que entrar 3 días en bote, a mejorar las condiciones de vida de los pobladores desde su propia lógica, desde su propia historicidad, con su propia infraestructura y su propia cultura, para salir o mejorar su producción en Moxos, en la región moqueña de Beni. Dicho de otro modo, los PCPs de las unidades educativas deberían estar en referencia a estas
características, a estas vocaciones, contribuyendo, porque la historia económica va a ser a través de créditos, de acuerdos, de alianzas estratégicas entre sectores productivos para que generen infraestructura. Y nosotros, como personas del ámbito educativo, contribuir en este sentido. ¿Cuáles son las características ahora de las potencialidades? Es decir, elevar a la enésima potencia, si lo matematizamos, esas vocaciones. Una de ellas, volvemos con los recursos naturales, pero vinculada a la gestión de los recursos. Gestión, ya no solamente utilizar los recursos naturales, sino su gestión, es decir, cómo los voy a explotar, cómo los voy a comercializar, cómo los voy a industrializar. Diversificación económica. No solamente voy a explotar y comercializar el gas natural, sino lo voy a industrializar para que además de ese gas haya otras cosas más. Estoy dando un ejemplo. No solamente voy a explotar la salmuera que produce litio, sino voy a producir baterías de litio. No solamente voy a producir uva, sino voy a comercializarla para generar mejor vino, mejor singani. Pero ya sabes cómo, por eso es potencialidad. ¿Cómo fortalezco? Como en matemáticas, si hay profes de matemáticas, bueno, la mayoría por la formación genérica saben también de matemáticas, ¿no? ¿Cómo multiplicar un producto inicial o un factor inicial o un elemento inicial? Esas son las potencialidades. Y la colaboración entre emprendimientos, es decir, como hacen en Santa Cruz, ese es el claro ejemplo. Todos se unen para una huelga y un paro cívico y un bloqueo de caminos para mejorar su infraestructura caminera. Y se acabó. Y son varios. No es solamente una comunidad como estamos a este lado del país acostumbrados. No, yo solamente quiero camino para mi comunidad. No, varias comunidades se unen y sí, sí, la pelea que hay en este momento de esa carretera, ¿por dónde pasar? Aquí no importa si son empresarios privados o si son pequeños productores, pero eso es una colaboración. La otra, como han hecho, por ejemplo, el momento del boom de la quinoa, hace unos 5, 6, 7 años. Se han asociado varios productores para mejorar sus cultivos de quinoa y ser más competitivos en el mercado mundial. Es decir, la creación de redes y asociaciones que pueden impulsar debería ser esto, la innovación. Pero en la mayoría de los casos se impulsa mejores condiciones de producción de ciertos artículos. Paro cívico para Santa Cruz, ¿para qué? Para mejorar su productividad. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Ese es otro tema, queridos colegas. Y finalmente, sí creo que es con esa, la tecnología e innovación. La adopción de tecnología avanzada, la capacidad de innovar son características clave. Las regiones que avanzan, o que abrazan, mejor dicho, la tecnología, suelen tener potencialidades productivas más avanzadas. Tarija es un ejemplo, Santa Cruz es otro ejemplo, ¿sí? San Cristóbal en Potosí es otro ejemplo. Y allí nuestra tarea, ¿no? De contribuir a la calidad de vida. Las potencialidades productivas también están relacionadas con la calidad de vida en una región. Un entorno favorable puede atraer talento y contribuir al éxito de las empresas locales. Ahora, esto es como Max Weber diría, es un tipo ideal de cómo funcionan las características tanto de las vocaciones como de las potencialidades en un lugar específico. ¿Eh? Es lo idílico. Y la última vamos a ver con planificación, como por ejemplo en condiciones adversas en el norte de Potosí volver rentable la escasa producción agrícola por las condiciones gélidas y áridas del lugar. Habrá que preguntarle a los chilenos cómo el norte produce mandarinas riquísimas que están en pleno altiplano.
entre el desierto de costa y el desierto altiplánico. Y a veces solamente vemos nosotros al trópico decir, ay, hay buenos factores para la producción. O como el desierto de Medio Oriente, los ah, hebreos, o sea, los israelitas, han transformado para la mejor producción agrícola que tiene esa parte del mundo, acá dejando de lado los conflictos en este momento que existen en esa parte del planeta. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, queridos colegas. Esta es la final de la segunda parte. Yo les agradezco hasta acá que me hayan atendido y me hayan disculpado por el atraso. He tratado de correr, de hacerlo lo más rápido posible, porque al menos unos 15 minutos nos hemos atrasado.